¿Qué tal? Muy buenos días. Pues voy a iniciar esta primer sesión virtual que es de conocimiento y epistemología de la educación, una materia que se encuentra en el módulo 1 de la maestría en educación. Bien, el día de hoy me gustaría comenzar pues dando un preámbulo de lo que será toda la planificación de actividades y posteriormente pues ya explicar el tema como tal. Espero que esta grabación sirva para acompañar el proceso de aprendizaje de esta materia. Sin lugar a dudas, pues por ahí a lo mejor no puedes acceder, a lo mejor no puedes estar de forma presencial, pero espero que este acompañamiento pues resulte también interesante y constructivo. También me gustaría precisar que igual y si pudieras acceder a la última clase, la última sesión se trabajará con un proyecto, entonces me gustaría que lo pudieras pensar de aquí al 8 de marzo para que pudieras integrarte a esa clase presencial y bueno, conocernos en persona. Bien, vamos a poner aquí la planeación para que podamos platicarla, conversarla un poquito. Bien, como sabemos, la planeación tiene la estructura de actividades, temas, estrategias de aprendizaje y las tareas por sesión. En este caso, aquí tenemos las 4 sesiones programadas: 15 de febrero, 22 de febrero, 1 de marzo y 8 de marzo. Posteriormente tenemos la tabla en donde vemos los criterios de evaluación, cuánto es lo que se pide en cada uno de los productos académicos y también vemos los criterios que representan. Bueno, como sé, eres una alumna de forma virtual que se conecta de manera directa a la clase. Sin embargo, bueno, yo te comentaba que podríamos hacer este ejercicio de manera diferente, ya que las condiciones técnicas y sobre todo las condiciones de conexión no son muy buenas y no favorecen a la atención que requiere un estudiante que está en línea, ¿no? Está en vivo. Entonces, pues sí se necesita de una infraestructura pues un poco más específica. Así que bueno, vamos a comentar también que nuestra materia tiene mucho que ver con el entendimiento de a qué se refiere el conocimiento y cómo nos vamos apropiando de él. De esta forma, lo que vamos a comenzar a ver es el mundo de la vida y la epistemología. Epistemología es una palabra que suena un poco así como incomprensible. Sin embargo, cuando logramos captar la definición, lo podemos ir trasladando este concepto a diferentes ámbitos, no solamente al ámbito educativo, sino en sí a todo lo que hay en la vida. En una segunda unidad vamos a conocer tipos de conocimiento, algunos modelos del conocimiento, algo que llamamos también posturas noceológicas, que viene siendo pues la manera en la que nosotros percibimos el mundo. Y aquí vamos a identificarnos quizá con alguna postura, con una forma de ver el mundo. En la tercera parte o en la tercera unidad vamos a hablar de elementos en las que sistematizamos el conocimiento y vamos a aprender algunos métodos de la manera en la que nos apropiamos de ese conocimiento. Todo a través de una metodología que es más bien proactiva, una metodología que trata de impulsar no solamente la parte teórica, sino también la parte práctica para que podamos vivenciar el contenido. Y así, pues vamos a priorizar en esta materia el diálogo, la reflexión, la discusión, porque es muy importante tener en cuenta también cómo la pregunta o las preguntas que hacemos forman parte de una construcción del conocimiento. Así que bueno, por eso es que vamos a comenzar con una serie de preguntas en la plataforma que podrás identificar como foro, foro de presentación. Pretendo que este sábado, 15 de febrero, tengamos una dinámica en donde podamos conversar a través de preguntas y así, pues conocer un poquito mejor quién es quién dentro del aula. Como tú lo vas a hacer de manera virtual, pues lo que se pretende es que entres al foro, ¿verdad? Y que respondas a las preguntas. Es muy probable que yo también entre y responda a estas preguntas para que hagamos una interacción. Bien. Posteriormente vamos a hacer una actividad en donde vamos a hablar de un tema
de una autora que se llama Ángeles Mastreta, vas a poder encontrar ese documento en plataforma, en donde se encuentran las lecturas complementarias. El texto se llama El peso del alma y sobre eso vamos a hacer la actividad que en clase pues se refiere a un conversatorio, ¿no? Este conversatorio pues gira alrededor de lo que propone esa lectura, así que también tendrás que manifestar tu reflexión. ¿De qué forma? Bueno, solicito que sea a través de un video. Si el video me lo puedes hacer llegar de manera privada, bien, pero también lo podrías grabar, subirlo a una nube, ya sea a una red social o a una nube propiamente, ¿no? Un Google Drive, etcétera. Y desde ahí, pues yo pueda observar ese video reflexivo al respecto de lo que es tu postura o tus ideas alrededor del peso del alma. Bien. Luego también vamos a encargar como actividad o tarea, una tarea independiente, realizar un cuadro 3Q. En este cuadro, bueno, lo que vamos a hacer es ver un video que se llama Lecciones de vida de un espíritu indomable de Jane Goodall, el cual maneja pues una historia, ¿no? De la científica que estudia los primates y que cuenta estas experiencias de manera muy amena. Entonces, bueno, pues ahí hay una relación entre lo que es la experiencia, la ciencia y cómo vamos a proponer generar esta inquietud permanentemente en nuestras vidas. Es muy importante que podamos saber cómo se conecta la ciencia con la experiencia. Bueno, entonces, partiendo de eso, eso serían las actividades de esta semana. Poco a poco y semanalmente yo te voy a ir explicando cada una de estas actividades. Como ves, no son tan difíciles, pero sí necesitaría que las fueras haciendo poco a poco. Ahora, de manera muy general, voy a hablar de las próximas actividades, porque es importante tomar en cuenta que el último sábado, el sábado 8 de marzo, vamos a tener un proyecto. Así que, bueno, vamos a ver cómo es el proceso. En una segunda sesión, que sería el 22 de febrero, vamos a trabajar el tema de las posturas nociológicas. Las vamos a explicar, vamos a dar ejemplos y luego trabajaremos un estudio de casos. Ese estudio de casos también se compone de visualizar un video en el cual vamos a identificar una problemática y vamos a trazar a través de un diagrama de causa-efecto, vamos a trazar pues estas dimensiones problemáticas. También identificando, por supuesto, líneas de investigación. El propósito de esta materia es justamente irnos encaminando hacia la búsqueda del conocimiento y lo hacemos a través de una visión científica. Es por eso que vamos a hacer esta actividad del estudio de casos. Una segunda tarea, una tarea semanal que queda pendiente para el 1 de marzo sería el encuentro. La tarea número 2, encuentro. La que vemos aquí, la voy a subrayar para que la podamos identificar. El encuentro es que vamos a plantear algunas preguntas de las cuales podemos elegir varias. Aquí, pues los dejamos en libertad para que elijan las que ustedes crean necesarias para una conversación con alguien que sea, pues, a lo mejor una amistad o que sea alguien conocido, alguien que tú tengas interés en conversar. Y bueno, a propósito precisamente de estos encuentros, pues también conocer un poco su ideología. Así que la tarea será esa, hacer una especie de entrevista o conversación con alguien para adentrarnos al mundo de sus ideas. La forma en la que van a presentar esta tarea es a través de un audio o un video. Claro, previamente platicar con esta persona y pedirle su permiso. Hasta aquí sería la segunda semana. La tercera semana vamos a trabajar con la reflexión eh, de una lectura que ya desde el día 1, pues ya saben cuál es el que les va a tocar. De hecho, por aquí debo tener el archivo. Ya lo abro. Acá. Esta reflexión, bueno, originalmente era un ensayo, pero lo reduje a una reflexión para que fuera un poco más ágil. Desde el día 1, que es hoy, bueno, te puedes dar cuenta que tú ya tienes un tema ya dado. El tema se llama Escuchar la verdad, de los autores o filósofos antiguos que eran Heráclito y Demócrito.
Lo podrás encontrar en la lectura que se llama Vivir hoy con Sócrates, Epicúreo y los demás, que es un texto muy bueno, es un texto muy bonito. Pero como es un texto largo, pues decidí separarlo en capítulos y luego repartirlos en los diferentes alumnos que tenemos. Entonces, tú aquí estás en el número 7 y te toca el tema de escuchar la verdad, página 44 a la 56. Tendrás que irla leyendo. Esto lo harás a tu ritmo en el momento que tú lo desees. Y al final se entrega el día 10 de marzo, se entrega esta reflexión por escrito en la plataforma. Pasando a la última parte, que es ya el proyecto como tal. El proyecto es denominado como un concurso de conocimientos. En este concurso de conocimientos se van a integrar por equipos. Cada equipo va a proponer realizar un concurso en donde se proponga el abordaje de algún conocimiento específico o de varios. Por ejemplo, no sé qué edad tienes, pero hace mucho tiempo se jugaba un juego de mesa que se llamaba el maratón, ¿no? Por ejemplo, el maratón era una serie de preguntas que estaban divididas en categorías, un tablero, unas fichas, y entonces, bueno, tú ibas avanzando en una ruta de tal forma que se demostrara cuál era tu bagaje de conocimientos en diferentes áreas, por ejemplo, el deporte, ciencia, arte, cultura, etcétera. Y también había un jugador que era la ignorancia. Entonces, por cada vez que tú no respondías bien o no sabías la respuesta, había precisamente el avance de la ignorancia. Esta representación que en un juego de mesa se haría de forma, digamos, competitiva entre dos o tres miembros, pues la propuesta es que la puedan realizar en equipo, trabajando una organización previa y que lo realicen, lo lleven a cabo y lo propongan al grupo. Entonces, se van a tener que apoyar de esta lista de cotejo que estoy mostrando, en donde vamos a ver cómo es el tipo de concurso que proponen. Puede ser, por ejemplo, el rival más débil, es un programa también de concursos. Password, que es súper ágil, muy divertido y también tiene una constitución diferente, ¿no? El pasapalabra, el 100 mexicanos dijeron, el maratón, todos estos son concursos de conocimientos. Ahora el reto va a ser que ustedes lo propongan en equipo. Y aquí en este punto yo te pido que te acerques a alguno de tus compañeros para que también te integres a un equipo y de esta manera puedas pues organizarte, ¿no? Y obtener tu puntaje. El valor del proyecto tiene un 50% y se va a realizar de manera dinámica dentro de la jornada de la sesión del sábado 8 de marzo. Espero que toda esta información pues no te sature de todas las actividades, vamos paso a paso. Sin embargo, pues me gustaría que ocupáramos el canal de plataforma a través de mensajes o por WhatsApp, en donde podemos estar en contacto para resolver cualquier duda o inquietud que tengas con respecto a esto. Bien, pues estábamos hablando del concurso. Este día muy probablemente no nos dé tiempo pues de abordar algún contenido, por eso el contenido teórico de la materia lo vamos a abordar 3 semanas antes, el del 15 de febrero al 1 de marzo. El 8 de marzo propiamente pues hacemos la actividad que cada equipo va a proponer. El grupo es un grupo de 25 personas, entonces aproximadamente van a haber 5 equipos y por lo tanto 5 concursos. Bueno, teniendo esto en cuenta, pues ya vemos aquí la tabla de criterios de evaluación donde vemos que vamos a puntear la participación y la asistencia con un 10%, el conversatorio con un 5%, el cuadro 3Q 10%, el estudio de casos 5%, el encuentro 10%, la organización del proyecto 5%, la reflexión del tema que te tocó 5% y la organización y puesta en marcha del proyecto 50%. Quizá cuando estemos ya con el grupo presencial, pues a lo mejor y se da, a lo mejor que hagamos algún ajuste, pero esto lo sabré hasta el sábado 15
cuando pues ya estemos con ellos platicando y haciendo los ajustes necesarios a esta propuesta. Bien, pues en plataforma podrán encontrar todos y cada uno de estos documentos que estoy mostrando. Es por eso que el día de ayer les pedí que pues ya se fueran familiarizando un poco con la plataforma, viendo qué hay ahí, todo el contenido que está dentro del ambiente virtual. Y pues pienso que todo está pues muy claro en las instrucciones y que pues se puede manejar de manera independiente. Sin embargo, pues volvemos a recalcar, sería preferible que cualquier duda pues las externaran para que podamos dar claridad a cada una de ellas. Bueno, pues vamos a comenzar entonces con el primer tema, también de forma, pues tratando de que sea breve, claro, conciso y pues ya no dar más contenido del que puedas estudiar, por ejemplo, del que puedas ir captando a través de las otras actividades. Entonces vamos a tratar de hacerlo un poco ágil. Bien, aquí acabo de explicar esta primera parte que es la presentación de la materia en la serie de normas acuerdos, cuando ya estemos en conjunto, la explicación de la metodología de trabajo, que como podrás darte cuenta es mediante una metodología activa, dinámica, que también aborda una parte teórica y un seguimiento de evaluación, pues formativo, ¿no? Que podamos ir paso a paso, ir vinculando todos los contenidos con lo que maneja el programa. Bien, el sistema de evaluación que ya presenté, que ya indiqué con los parámetros necesarios. Y bueno, recomendaciones para este punto de sobrevivir a clases en línea, pues es más que nada estar al pendiente siempre de cada una de las actividades, su fecha de entrega, su valor, eh, las instrucciones, si quedan claras, pues ponerlas ahí siempre en el plano para que podamos entenderlas y darles un seguimiento. Bueno, comenzando con el tema, ¿qué significa epistemología? Pues es una palabra antigua que viene del griego y que se descompone en dos partes. La primera parte es episteme, que significa conocimiento, y logos, que significa el estudio del conocimiento. Es por esta razón que también se le ha conocido como la teoría del conocimiento, pero va más allá de simplemente teorizar sobre el conocimiento, sino que la misma palabra nos lleva a buscar o rescatar cuál es el origen del conocimiento, de todos y cada uno de los conocimientos. Por esta razón es algo mucho más complejo que solamente teorizar. La teoría del conocimiento eh, se basa en hacer una búsqueda continua de las bases de lo que uno piensa. O sea, que nuestra ideología, nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ver el mundo o interpretarlo tiene que ver con esa epistemología. ¿Cuál es el origen? Bueno, hacemos una búsqueda y vemos que está compuesto o constituido de muchas versiones. Estas múltiples versiones de lo que nosotros vemos eh, pueden tener diferentes orígenes, ¿no? Un origen religioso, un origen familiar, un origen ideológico o sociológico, que todos se constituyen en uno solo y que pues representan lo que uno piensa. Claro que esto no es fácil de observar, necesitamos poner mucha atención en el lenguaje, en nuestras palabras o incluso en la forma en la que actuamos, ¿no? Entonces, hay una correspondencia por ahí entre lo que pensamos, lo que decimos y cómo actuamos. Esto lo vamos a entender cuando empecemos a analizarlo más a profundidad. Em, la etimología, como ya lo dije, proviene de la palabra episteme, conocimiento, y logos, el estudio del conocimiento. Y es una rama de la filosofía que estudia el conocimiento ya actualmente desde la parte científica, pero también desde la parte de las creencias, o incluso podremos hablar de la mitología que hay detrás de todos y cada uno de los pensamientos que tenemos. Para crear un conocimiento epistémico, necesitamos tres puntos, ¿no? El primer punto será, ¿cuáles serán las creencias que tenemos? ¿Cómo encontramos la verdad respecto a la creencia? O sea, ¿cuál es la parte que es real
o que es más verídica, y el conjunto de ambos, cuando justificamos una verdad en relación a las creencias, podemos decir que ahí está el conocimiento. Cuando hacemos esa conexión entre lo que pienso, lo que sé dentro de mi bagaje propio y personal, en contraste con lo que es la verdad pura o la realidad pura también. Esta justificación nos lleva a la creencia, perdón, al conocimiento de algo. Así que la información que recibimos, toda información, por ejemplo, mm, toda la información que conocemos a través de un libro, a través de lo que nuestros maestros nos guían, a través de lo que vemos en la sociedad o en los medios de comunicación, todo eso se vuelve el bagaje de la creencia. Cuando se contrasta con la verdad, encontramos una justificación del por qué es lo que creo. Es algo que pues podemos ir construyendo a lo largo del tiempo, pero tendremos que poner un punto de reflexión para que podamos entender por qué creemos lo que creemos. Bien, ¿qué significa conocer? Pues realmente es una exploración continua que a medida que vamos creciendo, pues vamos teniendo un poquito más de entendimiento con relación a lo que creíamos antes. Esto sucede, por ejemplo, si lo pongo en perspectiva, ¿no? Actualmente yo estoy en una edad mediana, una mediana edad, en donde pues ya pasé por otras etapas, la infancia, la adolescencia, la preadultez y ahora en el mundo de la adultez, pues puedo ver en perspectiva cómo es que he ido construyendo y cambiando mi conocimiento a lo largo del tiempo. Ese proceso es un proceso epistemológico, porque voy entendiendo a medida que pasa el tiempo cuáles son las diferencias entre los diferentes campos del conocimiento y todo lo que yo ya sé. Ahora, es lo mismo el concepto de inteligencia al concepto de aprendizaje, es lo mismo el concepto del pensamiento al concepto del conocimiento. Bueno, esta es una reflexión que quiero dejar aquí pues en la mesa para que la puedas pensar, la puedas explicar. Nosotros a través de la clase presencial pues vamos discutiendo, ¿no? Si es igual, si son diferentes, si son procesos independientes o procesos incluso que se interrelacionan. Así que bueno, tenemos esto aquí, lo vamos a dejar como reflexión. Espero que pues también puedas tomar nota, a lo mejor hacer este mismo esquema y presentar ahí alguna evidencia de lo que tú estás pensando con respecto a lo que estamos diciendo ahora. Ahora, el conocimiento tradicional es una creencia verdadera y justificada. ¿Sí? ¿Ya terminaste? Ah, ok, bueno, a ver. Échame.
Igualmente, hasta luego. Bien, tenía por acá una alumna que hizo un examen y entonces me avisó que ya había terminado el examen. Una disculpa si se quedó grabado esta parte, pues adelántela u omítela. Bueno, conocimiento tradicional es creencia verdadera justificada. Como ya dijimos, la creencia verdadera justificada es, bueno, entender por qué existe un saber en nosotros. Hay un dilema muy, pues, muy coloquial, el dilema de qué fue primero, la gallina o el huevo. Y bueno, algunas creencias dirán que es la gallina lo primero, ¿no? Porque ¿quién va a poner el huevo? Eso es lo que se dice tradicionalmente. Pero si tú lo piensas un poquito más, la respuesta verdadera, la respuesta original, pues tendría que ser el huevo. Definitivamente. ¿Por qué? Bueno, aquí viene la justificación. Porque todos los organismos, todos los organismos que conocemos, pues no llegaron a ser lo que son de esta manera. Es decir, esta constitución que tiene la gallina no es original, no es la última, pues, sino que ha sido un proceso evolutivo de muchos y millones de años. Entonces, esto nos obliga a pensar que lo primero que hay, pues, son células, lo primero que hay son organismos celulares. Partiendo de estos organismos, pues bueno, ya empiezan a salir, por decirlo de alguna forma, empiezan a salir pues los animales. Pero los animales, toda la fauna, todo lo que conocemos en la vida terrestre como animal, pues también tuvo sus procesos evolutivos. Así que cuando nosotros pensamos algo buscando una justificación, pues lo que estamos haciendo es epistemológico, ¿vale? Así lo podemos hacer con todas y cada una de las cosas que sabemos. Eso es buscar el origen, ¿no? El origen del conocimiento. Eh, Ahora, ¿qué significa la ciencia? La ciencia es un juicio verdadero acompañado de razón. Además de dar una justificación buscando la verdad, buscando el origen, buscando afirmaciones, que en este caso podría ser donde entra la racionalidad de todo lo que sabemos y conocemos. Además de eso, la ciencia le añade la experimentación o la comprobación de algo. Fíjate tú, hay muchos videos en diferentes plataformas y redes donde podemos ver cómo los papás graban el momento en el que el niño o el bebé prueba por primera vez un limón, ¿no? Y vemos la reacción inmediata. La reacción inmediata es así, ¿no? Pues de algo sorpresivo para nuestro paladar, ¿no? Y la primera reacción, pues, es cerrar los ojos, abrir la lengua, hacemos esto. Y pues esto motiva muchas cosas, ¿no? Motiva a querer volver a tener esa misma sensación. Entonces, el experimento es primordial para la ciencia. Para poder convocar a un conocimiento real, pues tendrá que pasar también por nuestra propia experiencia. Hay cosas que son agradables para nosotros, hay cosas que son sorpresivas, hay cosas que son desagradables y así sucesivamente las podemos clasificar. La clasificación misma, conocida en la ciencia como taxonomía, pues también es una forma de conocer. Eh, los juicios verdaderos acompañados de razón tienen que ver con las múltiples cosas que nosotros enfrentamos en la vida cotidiana, ¿vale? Bien, pues continuando con esto, la epistemología estudia esas circunstancias históricas, todo lo que hay detrás, la evolución misma de cada uno de los elementos que nos rodean, tanto en circunstancias racionales como en circunstancias físicas o tangibles del mundo de lo material.
estudia esas circunstancias históricas, estudia las circunstancias psicológicas, es decir, mentales, de cómo las adquirimos, y eso es también algo muy interesante que vamos a tener que abordar, ¿no? La explicación de cómo es que almacenamos tanta información, cómo es que retenemos esa información, cómo es que procesamos toda esa información, esas rutas mentales que tenemos. Son verdaderamente estudios muy interesantes. Y la parte sociológica, ¿no? También se habla de que aprendemos a través de el modelaje que tenemos con otras personas. Bueno, todo esto nos va a llevar a la obtención de un conocimiento, eh, así se espera, un conocimiento científico, un conocimiento comprobable. Y de hecho eso es lo que nos da precisamente la educación formal. Algo como esto que estamos haciendo, que es estudiar una maestría, formaliza muchos saberes que probablemente a lo mejor de otra manera los podríamos tener, pero no bajo una conducción intencionada. Es decir, que hay aquí voluntad, ¿no? A nadie me obliga a estudiar una maestría, pero yo quiero, porque quiero perfeccionar lo que sé, porque quiero darle mayor peso a la razón de lo que sé y porque definitivamente me quiero preparar mejor con herramientas comprobadas para poder guiar y conducir a otros. Así que esto también nuestra práctica, ahorita estamos haciendo un resumen epistemológico, nos valida para poder dar mayor claridad y precisión a los conceptos que tenemos, ¿sale? Eh, yo recuerdo, por ejemplo, cuando estudié la licenciatura hace un montón de años, yo estudié del 95 al 2000, imagínate tú, ya son 30 años atrás. Entonces, cuando yo terminé la licenciatura, poquito antes de terminar, eh, una maestra o maestro, ahorita no recuerdo quién, pero una maestra nos dijo que lo que hayamos estudiado esos 5 años, todo lo que hayamos estudiado en esos 5 años, muy probablemente solo íbamos a retener el 10%. Entonces me quedé así como fría, dije, ¿qué? O sea, ¿qué falta, no? ¿Qué es? ¿Qué me hace falta? Son 5 años aquí estudiando y todavía no conozco el 90%. Bueno, después lo entendí, precisamente porque hay que hacer una conexión con la realidad. Hay que ir comprobando eso que vimos en la teoría con lo que se ve en la realidad, en la práctica. Y la perfección ha sido todo un proceso de crecimiento pues muy bonito, ¿no? Yo lo podría resumir así como algo eh, fantástico, porque me he dado cuenta y he ido aterrizando toda esa teoría dentro de la práctica. Ya le puedo poner nombre a los conceptos aprendidos, pero nombres reales también ya le puedo poner. Así que esto nos ayuda mucho, ¿no? No solamente a la práctica educativa, nos ayuda mucho en general, porque el conocer desde la raíz los motivos, las cosas, las circunstancias, todo eso nos ayuda a un mejor entendimiento y comprensión del mundo, ¿vale? Bueno, hablando de eso, ahí tenemos, perdón, algunas cosas que revisar en la epistemología, ¿no? Tiene sus ramas. Una de ellas es la agnotología, estudiar la ignorancia, estudiar la duda, que no es algo malo. La ignorancia es algo, de hecho, muy propio de la humanidad. La ignorancia es esto que desconocemos. Entonces, si lo que estamos buscando es conocer, pues tenemos que partir de un desconocimiento. El estudio de la ignorancia o de la duda es enriquecernos a través de nuestras preguntas e inquietudes. La aleoteología estudia la naturaleza de la verdad. ¿Qué quiere decir? Que busca siempre el camino de la verdad. Busca siempre tener en la mano, pues, los hechos, las comprobaciones, las justificaciones. Ese camino también es muy interesante. No siempre vamos a preferir la mentira, ¿verdad? No siempre vamos a preferir que nos digan cosas que no son verdad. Ahora, la última parte, pues es buscar la teoría de la formalidad, hacer que todo esto que decimos y pensamos
se formalice, se compruebe o llegue incluso a ser publicado. ¿Por qué no? Hemos visto múltiples ejemplos a lo largo de la historia de todo esto, cómo se ha ido formalizando. Por ello tenemos artículos, ensayos, proyectos, tesis que lo confirman, ¿no? Que lo han hecho formal. Bien, voy a poner un ejemplo que quizás sea un poco burdo. Quizás sea un poco burdo, pero para ejemplificarlo y tener así como claridad en eso. Hoy día todos los productos mexicanos, esos productos industrializados, todos los que podemos encontrar en un supermercado, incluyendo los refrescos, los jugos, la sección de carnes, las galletas, todo lo que encontramos en un supermercado, por ley debe estar etiquetado. Y bueno, todos los que ya pasamos por un proceso de alfabetización, podríamos decir que podemos leer lo que dicen esas etiquetas hexagonales. Y nos dice exceso de azúcar, exceso de calorías, exceso de grasas añadidas, exceso de sodio. Pero ¿qué significa esto? Más allá de que lo lea y sepa qué es, significa que hay una prevención del consumo de estos productos que me indican que a mayor cantidad de consumo, ya sea en cantidad o en frecuencia, ¿no? O sea que si yo me tomo una coca todos los días, una Coca-Cola de medio litro, pues me va a aportar a mi organismo un poco más de lo necesario de azúcares. Y bueno, todo un tema que podemos ahí sacar varias cosas. Pero lo importante aquí es poder cuestionarnos justamente por qué estamos consumiendo un producto que tiene 3 sellos, que tiene 4 sellos y que a lo mejor todos los días estoy consumiéndolos y preguntarnos, pues, cómo nos encontramos en nuestro organismo actualmente, ¿verdad? Ahí que quede también esto en la mesa para que podamos interpretarlo, para que podamos concientizarnos, que eso sería también parte de lo que busca la epistemología, ¿no? Una concientización. Bueno, en esta imagen a mí me gusta mostrarla porque es una imagen capturada del espacio exterior, obviamente, que pues un satélite, uno de los muchos satélites que se han ido lanzando a lo largo de los años, pues han podido captar estas galaxias, estas nebulosas. Y al verlo, pues podríamos asemejarlo a algo que conocemos, eh, como dice una parte de la Biblia, ¿no? Como es arriba, es abajo. Entonces podemos asemejar esta imagen con algo que tenemos dentro de nosotros. Eh, bueno, la imagen de la nebulosa. Ahora vamos a ver la imagen correspondiente a lo interno. Por allí en algún punto de las diferentes reflexiones que los científicos han hecho, por ejemplo, Isaac Newton o la misma Jane Goodall, Julieta Fierro, gente que se ha encargado toda su vida de investigar, ¿no? De hacer ciencia. Varios de ellos coinciden con esta reflexión que es la verdad objetiva existe y está esperando ser descubierta. O sea que todos los esfuerzos que hacemos en ciencia, eh, tarde o temprano, rinden frutos. Es decir, el camino de la ciencia es un camino largo, es un camino amplio, que no termina pues que no se concluye, mejor dicho, ¿no? Que no termina de ser. Y que esto, pues a algunos les puede motivar, como decía el maestro y doctor Rui Pérez Tamayo, dice, esto te puede motivar, te puede mantener curioso toda la vida, e incluso llevarte toda la vida investigando, tratando de descubrir las cosas, tratando de descubrir algo. Y aquí no quiero ser específica porque justo la epistemología abarca lo más, lo más amplio, lo más global, ¿no? Entonces, no se trata de descubrir el hilo negro de algo nada más, sino de el todo en sí. Los esfuerzos científicos de varias personas
que a lo largo del tiempo se han ido agregando, que han ido sumando a esta actividad, pues lógicamente, pues al relacionarse, al reunirse todos esos esfuerzos, pues logramos un mejor entendimiento de algo. Eh, por ejemplo, me gustaría aventurar a decir, ¿qué tanto conocemos al respecto del océano? Hace muy pocos días se hizo viral eh, la forma quizá un poco poética, ¿no? Quizá un poco triste, ¿verdad? De, de lo que es un pez que vive en las profundidades del océano, cómo es que este pez fue capturado en cámara, su ascenso desde la oscuridad hasta la luz y obviamente su muerte, ¿no? Este, pongo este ejemplo porque ¿qué tanto sabemos acerca del océano? A pesar de que ya se han escrito enciclopedias, a pesar de que ya existió un Jacques Cousteau, a pesar de que ya también existió un Carl Sagan, ¿no? Que estudió el cosmos, no se sabe nada realmente. O sea, si lo ubicamos por decirlo objetivamente, en un recipiente donde cada uno de nuestros conocimientos lo representa un grano de arena, pues vemos que no sabemos gran cosa de nada, ¿no? Entonces, estas reflexiones nos hacen pensar en que es abrumador el tema del conocimiento. ¿Por qué? Porque mucho de esto que creemos conocer, a veces no sabemos realmente cómo justificarlo, cómo razonarlo, cómo interpretarlo, cómo colocarlo en el plano de la transmisión, ¿no? En el plano de lo didáctico. Así que si no estamos seguros de lo que vamos a hablar, eh, pues es mejor estudiarlo, es mejor tener bases, es mejor tener datos que puedan corroborar lo que estamos diciendo. Y bueno, decía yo que esto que está ahí, que es una galaxia o varias galaxias tomadas con fotografía, trasladado a la parte interior, pues es esto que vemos aquí, una representación, porque no se ha logrado tomarle foto a la actividad verdadera, ¿verdad? A la actividad objetiva de cómo nuestras neuronas hacen sinapsis. Pero hay un simulador o varios, muchos simuladores o muchas representaciones, ¿verdad? De lo que sería nuestra, nuestro pensamiento, ¿no? En sí. Digamos que la parte más objetiva de nuestro pensamiento sería las conexiones sinápticas. Ahora, volviendo a la parte exterior, ¿no? Hace mucho tiempo salió un disco de un cantante que a mí me gusta mucho, que se llama Iván Ferreiro, y este cantante español puso en la portada de su disco algo parecido a esto que está aquí. Te voy a poner la imagen aquí está, la imagen de la portada del disco, ¿no? De Iván Ferreiro, lo puedes ver aquí a la derecha. Y cuando yo lo vi, dije, ay, está bien bonita esa pluma, ¿no? Yo pensé en mi bagaje, ¿no? En mi propia interpretación. Yo dije, ah, es una pluma bonita y aparte es azul, me gusta. Pero no, ya dentro del disco viene una canción que se llama La Niaquea. Y este cantante suele hacer eso, ¿no? Suele estudiar cosas, suele eh, trabajar con algunos libros, ¿no? Tiene canciones denominadas como libros. Una de ellas se llama Fahrenheit 450, ¿no? Entonces, es así el cantante. Pero cuando presentó esto y luego la canción La Niaquea, yo dije, ¿qué es eso? Qué es la Niaquea? Y me puse a investigar y lo que llegó a mí como información fue justamente que la Niaquea es el nombre que le han dado al vecindario, al conjunto de galaxias que están dentro de la zona donde nosotros vivimos. Es como si este mapa fuera un Google Maps de nuestro barrio. Y nuestro barrio está en ese puntito que vemos ahí que dice Milky Way, ¿no? La galaxia, la Vía Láctea, ¿no? La Vía Láctea está dentro de la Niaquea. Pero la Niaquea es solamente ese pedacito que vemos ahí de forma tridimensional, subrayado con la esfera naranja,
y captura esto que está ahí dentro de este lugar, de este espacio, dentro de pues todo el universo. Y cuando hago así no me alcanzan los brazos para extender a todo lo que da la imaginación de lo que es el universo. Hay otras galaxias, hay otros vecindarios, hay otros universos. Así que es algo increíble que, como decía, puede ser abrumador, ¿no? Cuando aterrizamos en esto y vemos la capacidad que tenemos, la poca capacidad que tenemos como seres humanos de poder interpretar todo lo que hay, pues vaya, entiendo por qué Iván Ferreiro coloca así eh, el nombre de su disco que se llama Casa, ¿no? Su disco se llama Casa y dice, aquí está mi casa, ¿no? Aquí la ubico. Justo porque hay un entendimiento detrás de que eh, hay tanto por conocer que todavía no descubro pues casi nada de lo que conozco. Bien, bueno, todas estas reflexiones nos llevan también a pensar en nuestro cerebro. Como ves, voy de lo macro a lo micro, ya he vuelto otra vez a lo micro y hablemos del conectoma humano. Conectoma humano es un proyecto que se está realizando actualmente con estudios neurológicos por parte de muchos científicos que estudian el cerebro y que han tratado de mapear, han tratado de buscar cómo son estas conexiones sobre nuestro pensamiento. O sea, el día que descubramos o que descubran las personas, ¿no? Hablo que descubramos como humanidad, pero el día que descubran estos científicos la manera en la que hacemos una construcción mental, un pensamiento, híjole, va a ser muy revelador, va a ser la panacea de nuestro pensamiento. Descubrir cómo cada una de nuestras construcciones mentales están representadas en un conectoma. O sea, ¿cuál es la ruta? Pues la ruta cerebral sináptica, la ruta de las neuronas específicas de cómo aprendemos y qué aprendemos. Eso va a ser, vaya, muy probablemente yo ya no lo voy a ver. Tengo 47 años, pero pienso que ya no me va a tocar verlo. Y sin embargo, pienso que es maravilloso que algunas personas estén estudiando esto, ¿verdad? Mi labor es comunicar, mi labor es prácticamente traer esto y pues despertar la curiosidad, ¿no? Esa es mi labor. ¿Qué necesitamos estudiar del conocimiento para llegar a su etimología? Perdón, a su epistemología, etimología no. Para llegar a su epistemología, es decir, a su origen, a la manera en la que se ha teorizado sobre ese conocimiento o concepto, bueno, pues debemos estudiar sus atributos, sus características de origen, su significado, su particularidad. Si logramos hacer una conexión de todo esto, vamos a entender la esencia de muchas cosas, de muchas cosas. Entonces, trabajar con la epistemología es trabajar continuamente en la búsqueda de los atributos, las particularidades, los significados, la esencia. Y si no lo hacemos, estamos solamente en el plano más descriptivo de lo que son nuestros conocimientos. Ojalá podamos hacer esta búsqueda que es necesaria para poder entender todo lo que nos circunda. Bien, te voy a dejar con un ejercicio, espero que puedas trabajarlo en casa, comentarlo a lo mejor en el foro, comentarlo a través de un mensaje, comentarlo a través del conversatorio con el texto del peso del alma, ahí mismo lo puedes integrar. Y yo, pues bueno, aquí con la clase presencial el sábado, pues lo haré con el grupo en donde voy a proponerles eso, ¿no? Haz lo necesario para saber qué es esto usando lo que ya dijimos, sus atributos, su particularidad, su forma, usando su esencia, buscando su significado. Eh, hagamos lo necesario para saber qué es esto, cómo se llama, dónde se originó, quién lo construyó, para qué sirve, etcétera. Lo importante son las preguntas que nos vayamos a hacer. Eso es lo importante, eso es lo que necesitamos hacer, impulsar la pregunta, impulsar la curiosidad, la inquietud. Y bueno, pues ya estoy en eso terminando, eh,
terminando esta presentación, que quise que sea breve, pero bueno, no sé si fue así, creo que unos 40 minutos por lo menos, en donde, bueno, estamos viendo los conocimientos que tenemos, los conocimientos previos, las nociones, las deducciones, las preguntas, las búsquedas que vamos a, por supuesto, realizar toda vez que necesitamos estudiar, toda vez que necesitamos conceptualizar, toda vez que nos queramos preparar para nuestras clases. Tal vez esto no lo pensamos cuando hemos hecho el trabajo docente, ¿no? Tal vez esto no lo pensamos, pero es mi trabajo en esta materia realizarlo. Es mi trabajo proponerlo. ¿Para qué? Para que podamos hacer mucho mejor nuestro trabajo, para que podamos dar justificaciones razonadas, para que podamos saber de dónde vienen nuestras creencias y nuestros actuares. Es decir, para que podamos incluirlo en nuestra práctica docente, ¿no? Utilizar la epistemología es hacer estas búsquedas, es hacer estas preguntas, es sacar deducciones, es poder trabajar con nuestras nociones y proponerlo al grupo también. Proponerlo al grupo, porque eso es muy interesante también, muy interesante. Tratar de hacer que ellos mismos saquen deducciones, que ellos mismos tengan sus propias nociones, que nos la hagan saber, que nos compartan esto, ¿vale? Bueno, pues esta parte ya no la voy a tocar, esta parte ya la voy a dejar para para el siguiente ejercicio. Y bueno, pues nada más comentarte que en la plataforma, a ver si la puedo abrir ahorita para que la exploremos un poco a manera de cierre. Vamos a ir compartiendo la pantalla y que podamos pues ver el curso de conocimiento. ¿Mm? Bueno, algo parecido vas a ver tú. Ahí, bienvenidos al curso. Aquí una frase coqueta para iniciar la bienvenida. Aquí el programa de la materia, la planeación que se encuentra en este punto. Eh, Aquí un poco de mi síntesis profesional. Las tareas que ya comentaba, la dinámica que vamos a hacer en el parque. Si no lo haces, si no vienes a la clase, bueno, pues aquí está este video con la explicación de todo lo que vamos a manejar. El foro de presentación, entramos, nos vamos a encontrar con este tema, debatir, descubriéndonos, en donde vamos a responder estas preguntas. Tendrás que poner ahí tu respuesta en la botón responder y con eso pues vamos a trabajar esa parte, ¿no? A ver, nos regresamos a tareas, vamos a ver el conversatorio, que como digo, bueno, si eres alumno virtual y no asistes a la clase, bueno, pues realiza un video corto, un audio con tus ideas sobre el texto El peso del alma. Como dije, El peso del alma se encuentra al final en las lecturas complementarias. Aquí está, Mastretta, El peso del alma. Al hacer un clic, vamos a entrar directamente al archivo y bueno, pues lo vamos a poder leer. También encontramos el cuadro 3Q, la conferencia de Jane Goodall. La recomiendo muchísimo. Igual y la pueden ver en partes. Es una conferencia un poquito larga, pero vale mucho la pena. Verla en partes, 20 minutos diarios, no te roba mucho tiempo. Y después hacer la construcción del cuadro. El estudio de caso que vamos a ver en la clase, esto también se puede ir viendo poco a poco. También más o menos dura 40 minutos, no menos, 30 minutos dura. De esto vamos a hacer el diagrama de causa-efecto, vamos a encontrar ahí líneas, líneas de investigación. Luego vamos a proponer la tarea del encuentro, que ya dijimos, a través de una serie de preguntas. Me parece que aquí no he puesto las preguntas, pero las voy a colocar pronto para que puedan tener de una vez acceso a esas preguntas. Como tema de conversación, claro, estas preguntas son simples sugerencias, o sea, puedes convertir esas preguntas en algo diferente, claro, y tienes totalmente independencia para poderlo hacer, ¿sí? Total independencia, total creatividad para poderlo hacer.
Una tercera actividad que tiene un puntaje, un valor, es la organización del proyecto, que pues vamos a trabajar viendo la lista de cotejo. De hecho, aquí la podemos encontrar. Organización del proyecto con su lista de cotejo aquí. La podemos visualizar y ya se descargó. Bueno, ahí la podemos visualizar. Que pues hace ratito la mostré, ¿no? En esta misma sesión. Y lo último, pues sería el proyecto. A lo mejor pediría algunas evidencias, algún collage con una evidencia de que tú participaste en este concurso. Bueno, pues por mi parte el día de hoy es todo. Espero pues haber logrado algo, eh, haber despertado algo, haber aportado algo. Espero recibir retroalimentación tuya para que me puedas decir, ¿no? En qué áreas puedo mejorar, qué cosas puedo agregar a esta explicación. Si quieres que amplíe un poco más algún tema, todo eso puedes con toda la confianza del mundo decirme. Y pues aquí quedamos, pronto nos veremos, espero puedas hacer un espacio para ir el día 8 de marzo a la clase donde vamos a hacer el concurso de conocimientos. Saludos y pues que estés bien. Hasta pronto.